puntualmente la muy talentosa y entrañable escritora peruana Katia Adawi, a quien inmediatamente le damos la bienvenida al programa. Katia, gracias por conversar desde la grada con nosotros. Gracias a ti, Ricardo. Muy Katia, feliz de estar aquí con ustedes. los felices somos nosotros, créeme. Tu apellido, Adawi, es un apellido poco común, no lo he visto mucho o lo he escuchado mucho. ¿Es peruano? ¿Tiene alguna raíz de alguna parte? ¿Cómo es? La familia paterna, toda, bueno, hasta mi abuelo, eran de Belén, de Palestina. Ya, Inmigraron al Perú en un año que yo no sé, a Arequipa precisamente. ya. Y mi viejo, que era el último de los 11 hijos, nació en Arequipa, ¿no? Ah, Es mira. arequipeño. Tú no eres Era. arequipeño. No, yo soy limeña, Tú eres de de Pueblo Pueblo Libre. Libre. De Pueblo Sí, de Libre, Pueblo claro. Libre. Está muy bien. Está muy bien. Escúchanos, Katia, tu trayectoria, me estaba mirando un poco, aparte de los cuentos que he leído, no confieso no haber leído tu novela anterior, pero sí va alguno de tus cuentos. Me acuerdo Geografía en la Oscuridad, aquí hay icebergs. Y pensaba un poquito en la diferencia entre escribir cuentos, tu has sido antologada y traducida a otros idiomas, al italiano, al inglés, y se me ocurría pensar en la diferencia entre, que significa para una escritora escribir una novela frente a escribir un cuento. Sí, es quizás, es raro al comienzo, incluso para nosotros escribirlo, porque nunca sabes qué texto estás afrontando, de qué se trata, de qué va y a qué género va a pertenecer. Pero te lo va dictando la longitud del texto por lo general y que los personajes te piden mayor espacio, ¿no? Entonces, la diferencia es la longitud y que la carga de la novela quizás está puesta en la atmósfera y en el desarrollo psicológico de los personajes, y el cuento se centra más en la vida interior de los personajes. Pero Lorrie Moore lo decía mejor. Lorrie Moore dice que la novela te deja pensando en el futuro de los personajes, que harán a futuro, y en cambio el cuento te exige volver al pasado. ¿De dónde habían salido ellos? ¿No? Es una diferencia preciosa. No es precioso porque, claro, yo creo que el cuento es como que ya hay un convenio tácito con el lector. O sea, en el cuento ya hay cosas que tú supones que él sabe y por una cultura común. Es casi como, y todavía por supuesto más en la microficción, en la escritura breve, ¿no? O sea, pero en la novela te da tiempo de tú describir mucho mejor y perfilar mucho mejor al personaje. Hablabas de Lorrie Moore y me acordé de Leila Guerriero, porque Leila Guerriero fue quien me sugirió, o Mm, sea, sugirió alguna vez que leyeran a Lorrie Moore y a partir mm. de eso me nació. ¿Te la has leído Leila? Y tú estás en Argentina, ¿te gusta Leila? ¿No? Sí, sí, lo he leído, claro. Los suicidas del fin del mundo. Mm, Sí, conozco su trabajo y su trayectoria. Pero no es que uno tenga más tiempo con la novela. mm, Mira, María Negroni dice algo muy lindo. Dice, todo libro es un cementerio hermoso, ¿no? qué En bonito, realidad qué bonito. necesitamos a los lectores y a las lectoras que hagan resucitar cada vez el texto, ¿no? Eh, no existe un libro sin lectores y es un pacto. Uno escribe algo, no revela todo y son los lectores los que deben terminar de completar, ¿no? Entonces, siempre es un pacto, no hay, escribimos para otros. Eso decía Wolfgang Iser, ¿no? Que sí, que uno deja Mm, puntos suspensivos y después las otras mm, personas los completan. sí, sí, Me ha emocionado, se me han erizado los pelos que no tengo cuando dijiste eso de que cada texto pues es una resurrección, ¿no? Eso está precioso. sí, Qué, qué, sí, qué lindo. ¿En qué momento te diste cuenta, oye, yo quiero ser escritora o yo voy a dedicarme a escribir? sí. Mira, fue una vocación muy temprana y yo era como tenía claro dos cosas, que yo iba a correr y que iba a escribir. Y yo le dije, mamá, cuando ya no pueda ser atleta, voy a ser escritora. Pero primero voy a ser atleta, ¿no? Y me dediqué muchas tardes de mi infancia
a acabarme un libro al día y cuando cumplía mi propia meta de terminarme el libro, me acuerdo perfecto, estaba echada en la cama con mi vasito con Milo y leche, me lo terminaba mientras leía y después me iba a correr. Entonces, fue una vocación muy pronta. Esa ha sido una suerte para mí porque, y una carga al mismo tiempo, porque postergué mucho tiempo el dedicarme a escribir, ¿no? Lo postergué, lo postergué, lo postergué, hasta que no pude más. Es como un llamado interior que hay que seguir porque luego el arrepentimiento de no haberlo hecho es mucho peor que haberlo intentado, ¿no? Decía Hermann Hesse en la introducción de Demian, ¿no? Uno Mm, solamente puede seguir el llamado de su sangre y no siempre mm, completa, llega a ser un hombre completo, ¿no? mm. Eh, sí, no, no, pero me imagino que hubo una pieza fundacional o algo que te dijo, que dijiste esto, yo quiero hacer esto como tal persona o no como tal persona, sino como tal historia, o contar una historia de tal manera que te Sí, invitara, que te fuera ya inevitable sí, escribir. sí. Mira, yo leía mucho de chica a Hitchcock. Hitchcock tenía una colección Guau, de aventuras, de muchachos que resolvían crímenes, robos. Y leía también muchísimo em, a la de Matar a un ruiseñor, Harper Lee. ya, Y ya, me pasó con Harper Lee que me pareció un libro increíble y todo el tiempo que lo había leído había creído que era hombre. ya. No tenía idea que Harper Lee era mujer. Y cuando descubrí que era mujer fue mucho tiempo después, ¿no? Entonces, son estos libros prematuros que uno lee escondidas porque no tiene la edad suficiente, Claro. los que me hicieron descubrir un mundo de ternura, misterio y horror al mismo tiempo, ¿no? Los de Agatha Christie, por ejemplo. A veces en los de Agatha Christie todos eran culpables, o sea, todos Sí, habían querido matar al muerto, ¿no? Y esta cosa con el trabajo con la culpa. Entonces, yo escribí un primer cuento a los 16 años y lo tengo ese cuento guardado, ¿no? Entonces, como ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? La última palabra Ah, se mira, llama. Y me acuerdo que no fue comprendido, que en el colegio me mandaron al psicólogo. Era increíble porque yo sí entendía la diferencia, es decir, era ficción, ¿no? Y en un colegio con una biblioteca, los profesores no lo entendían, ¿no? Fue raro para mí. Entonces siempre tuve así como deslumbramientos y abandonos hasta que a los 30 publiqué, ¿no? Eso hace 15 años, ahora tengo 45. Entonces a los 30 publiqué un primer libro de cuentos y ahí ya seguí, ¿no? ¿para Pero ti escribir es un acto catártico o más un placer? O las dos. Em, sí, tiene de los dos, pero más tiene que ver, mira, sin querer ponerme religiosa, es como un misterio gozoso, ¿no? Porque Ok, entras a una cosa que es muy misteriosa, que a un desconocimiento absoluto de lo que quieres hacer, solo tienes una pista, una sí. idea, ¿no? Muy poca certeza, es un territorio de la duda, de la inseguridad. Entonces, solo te queda confiar y acompañarte y esperar que salga bien. Dentro de las muchas virtudes que señalaron de Javier Marías, ahora Mm. que nos ha dejado, estaba eso, que uno tenía la sensación de que él empezaba a escribir sabiendo, teniendo una idea vaga y que en el camino iba desarrollando ideas. ¿Tú crees que es así o tú ya entras con un plan más o menos estructurado de lo que quieres de tu novela o de tu cuento? Mira, es siempre algo sumamente caprichoso y personal, porque hay personas súper controladoras que lo tienen todo escrito, estructurado, ¿no? Yo rara vez lo tengo estructurado, muy Okay. rara vez. Tengo una idea, ¿no? Por ejemplo, había leído un titular en el periódico de un Papá Noel que había enterrado a sus propios hijos en el jardín, ¿no? Mm. Y como historia me parecía interesantísima y mientras lo escribía me daba cuenta que yo no podía asesinar niños,
en mi texto. Guau. Entonces convertí a ese Papá Noel en donante de semen, ¿no? Hice lo contrario, hice que tuviera muchos hijos, que no pudiera matar a ninguno, ¿no? Entonces, uno tiene una idea previa, pero la realidad te dice, quizás no vas a poder o por ahí no es la cosa. Entonces, hay que entregarse a que el deseo cambie y que surja algo natural y espontáneo del magma del propio texto, ¿no? Entonces, por eso hay que entrar en un estado de asombro y de confianza y de piedad y de paciencia, porque el ego te hace decir esto es una porquería o esto es grandioso, y ninguno de esos dos extremos es cierto ni funcional, ¿no? Hay que estar como un estado más, como entrar a la cancha en neutro. En eso justamente estaba pensando en la parte psicológica Mm, y en que tú también das, por ejemplo, talleres, ¿no es cierto? sí. O sea, y digo, qué es lo primero que le dices tú a alguien que va a un taller tuyo, ¿no? O sea, qué cosa es lo que tendría que saber alguien que quiere escribir medianamente bien? Mm. Que tiene que escuchar, ¿no? Eh, en mis talleres, por ejemplo, vamos a escuchar y vamos a hacer una devolución crítica y amorosa del texto que nos ha sido entregado, ¿no? Eh, el único requisito es decir que voy a leer, pero esto es una porquería, no. Se lee y la escucha activa, ¿no? Porque escribir es escuchar, tener oído. La zona más difícil de un texto es el diálogo, ¿no? Hacer que la gente dialogue y el diálogo se sienta natural es una dificultad tremenda. Entonces, vamos probando, ¿no? Y digo, vamos a acompañarnos a fracasar, ¿no? Ah, qué Paciencia. bonito eso, vamos a acompañarnos a fracasar. Sí. Paciencia, porque además escribir tiene algo que realmente no le importa a nadie más que a uno mismo, ¿no? Quiero decir, es un ejercicio muy íntimo con el propio pensar. Entonces, es para unos loquitos que están sintiendo esa emoción. No todo el mundo quiere ese estado contemplativo o de pensamiento o de persecución mental de cómo hago este texto mejor, cómo hago este texto más inteligente, más sensible. ¿Te ha pasado que leyendo algo dices, cuando revisas tu obra, dices, esto estaba Ujú. realmente malo, o al revés, esto estaba realmente bueno y ya no voy a poder volver a escribir así? No tengo esa mirada ni épica ni denostativa sobre mi propio trabajo. Ah, perfecto. Siempre siento que he hecho lo mejor que podía con la edad que tenía Ya. y la sabiduría o la ignorancia que tenía en ese momento, ¿no? Uno, a medida que avanza la vida, yo siempre digo que envejecer en escritura hace mucho bien porque es una compañía de toda la vida, ¿no? Entonces, si uno ha ido mejorando sus lecturas, mejorando sus compañías, Pero, aprendiendo de los pe- pero, demás, ¿no? Es muy pero, probable que la escritura evolucione. pero también es cierto que uno con el paso de los años a veces pierde facultades, no tiene ya la lozanía, ni la energía, ni, qué sé yo, la capacidad Sí, que tenía antes. Aunque uno gana oficio, eso es cierto. sí, ganas oficio, ¿no? Por supuesto que hay casos de involuciones, ¿no? De carreras de escritura que eran fantásticas y de pronto quieren publicar todo, ¿no? Yo espero que no me gane el deseo de publicar todo lo que he escrito, no creo. Tengo mucho pudor, todavía tengo mucho pudor. ¿Y poesía, Katia? ¿También te gusta la poesía? ¿Has escrito? ¿Te has animado a escribir poesía? Leo poesía porque es la única forma que los narradores tenemos de aprender a ampararnos en la belleza del lenguaje todo el tiempo, ¿no? Claro. Creo yo que es la poesía. En esta última novela, ¿Quiénes somos ahora? Hay poesía en varias zonas, ¿no? Hay cierres de capítulo que van hacia la poesía, como que es una búsqueda del lenguaje que me importa. Desde ¿el título lo pusiste tú? ¿Fue una Sí, con el y por qué ese? Okey, ¿quiénes somos ahora? Da la sensación de una evaluación de vida, sí, ¿sí? Cuéntanos un sí. poquito. Sí, es la historia de una familia de clase media que
que como que con los recursos que tiene y con sus ausencias y sus deméritos y sus traumas, intenta salir adelante. Ok. Narrado en primera persona por una escritora que vive en Buenos Aires y que viaja del presente al pasado, del presente al pasado, del presente al pasado. Entonces, ¿quiénes somos ahora? Es una pregunta abierta que nos incumbe a todos, ¿no? Pero ¿quiénes somos ahora? No ayer, no mañana, sino es una pregunta que te obliga a un presente perpetuo, ¿no? Un presente continuo. Y a mí, a esta edad precisa, me interesa mucho cómo habitamos el presente en este mundo ansioso, imperativo, apurado, demandante, ¿no? Entonces, es una pregunta sobre el hoy, ¿Y por qué te fuiste a la Argentina? por amor. ¿Sí? Ah, qué Sí. lindo, qué lindo. Fue una decisión de amor, así que estoy acá hace 3 años y medio ya y bien, ya tenía gente acá, amigas, amigos, como, como familia entrañable, así que me vine hace un tiempo y bien. Aparte queda Y, cerquita de Perú, lo bueno es y eso. te gusta uno siente que hay un apasionamiento en el argentino, eh, es mucho más intenso en términos generales, y uno tiene esa sensación, no lo sé, no, por eso te Sí, pregunto. sí. Acá me hace bien ver que la gente marcha por cosas que le importan, ¿no? Hace poco intentaron asesinar a la vicepresidenta Sí, claro, Cristina. y puedes estar de acuerdo o no con Cristina Kirchner, pero sales a marchar porque es inadmisible que en democracia se intente matar a nadie. Y hubieran salido por cualquier otro, ¿no? Hubieran salido por Macri, hubieran salido por Milei, se hubiera marchado igual porque matar a alguien jamás, ¿no? Y es un límite que ya el límite se había cruzado antes, como tú dices, ¿no? Ya venía el lenguaje, hay que matar esa chorra, ¿no? Es un límite que se cruza desde el lenguaje, que es antes de llevar las Claro, cosas a la práctica, ¿no? Es tremendo. Entonces, a mí me gusta ese apasionamiento, me gusta el tema con la memoria, sí. que se siente al menos en el país, ¿no? Hay un tema con recordar las fechas de la dictadura, de las matanzas, ¿no? Se desaparece un muchacho en democracia, Santiago Maldonado, se marcha, se lo nombra, no se olvida, no se olvida. Y a mí me gusta eso, que se recuerde, que se mantenga el recuerdo. No, hay una cultura de la memoria, una cultura de la pasión, Mm, y en términos generales, pues, hay también una cultura deportiva que no solamente se limita al fútbol, ¿no? sí, Sino al deporte en sí. general. O sea, la Argentina es competitiva en varios deportes con mucho menor presupuesto que otros países. Entonces, Es eh, increíble. Yo vivo a unas 20 cuadras del estadio de Boca la y Bombonera. cuando meten un gol, siento terremoto en mi casa. Siento, siento temblor y digo, temblor, y me acuerdo que no estoy en Lima. Y es Claro, maravilloso, los fuegos artificiales, la gente en la calle, los gritos, las bocinas. Es como no, una demostración efusiva. Y además, hay algo lindo que es de Buenos Aires, que los hombres se saludan con un beso, se tocan, se abrazan. Entonces yo creo que hace que la homofobia sea menor, por y está supuesto. bien eso, Entonces está cuando bien hay eso. partidos, se unen todos, se abrazan, se chapan, es una fiesta. Sí, pero tú igual, eres hincha de la U. Soy hincha de la U y acá soy de River, ¿Ya? pero es raro no ser hincha de River como peruana, porque tiene la bandera en el pecho, no nos queda otra. Además ha ganado mucho últimamente también River. Ha hecho desde que el muñeco Gallardo asumió River, sí, 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 sí. hay pero bueno, entonces a ti pero tú eres hincha de la U. Y me contabas en la pre-entrevista que uno de los momentos más bacanes, no, la victoria de la Copa Sudamericana del Cienciano, y tú fuiste a buscar a tu papá y vieron el partido juntos. Sí, sí, fue un momento que atesoraré siempre porque no le avisé nada a Kiri, me aparecí con un six-pack y vimos el partido y claro,
no podíamos creer, bueno, sí podíamos creer porque era una gran campaña de Cienciano y fue increíble hinchar al club en ese momento, ¿no? Fue increíble, me sentí especialmente unida a él, él le encantaba ver fútbol, le encantaba, entonces fue muy lindo. Fue claro en esas experiencias hermosas. Eh, ah, ¿Y qué deportes te gustan hacer? Ya, bueno, ya no te gusta hacer, no te gusta. ¿Te gusta hacer ahora, Katy? Sí, a mí me encanta, bueno, nadar, montar bici y caminar, ¿no? Ya. Y ahorita lo que puedo hacer es caminar y camino muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿No? Y quisiera nadar, pero acá por mi casa las piscinas son temperadas en invierno, pero todavía muy frías y el ambiente es frío. Entonces me resfriaba, así que decidí caminar, ¿no? Entonces sí camino un montón, casi todo lo hago caminando, aunque me quede muy, muy lejos. Camino hora y media a la casa de una amiga, hora y media al dentista, hora y media a la radiografía. ¿Y mientras caminas vas pensando en cosas que escribir? O, Todo, o, o, claro, o- para eso camino, Ricardo. ¿no? Para eso camino, para que me venga la calle a la mente, ¿no? Y tomo nota y saco fotos y miro a los niños, los perritos, las conversaciones. Es una ciudad muy caminable, Buenos Aires, Es ¿no? preciosa. Y además es arbolada, con lo cual siempre hay un poco de sombra. Y en invierno se trata de cruzar la pista para ir buscando la senda donde hay sol. Entonces me la paso en un zigzagueo precioso y tomando notas. Y, y ese estado contemplativo me ayuda a escribir después un montón, ¿no? ¿Y Los te has grafitis. visto influida también por la cultura argentina, por el cine argentino, por ejemplo? Sí, no sabría decir cómo, pero definitivamente sé que eso ocurre, ¿no? Yo tengo la suerte que acá salen los libros primero, Sí. ¿no? Entonces, todo el tiempo te estás enterando novedades, los libros todavía siguen en un precio más o menos, ¿no? Hay cine gratis muchas veces, hay teatro buenísimo. Entonces, obviamente, todo ese acceso, ¿no? Imagínate vivir en una ciudad que todavía tiene más librerías que Starbucks y McDonald's, ¿no? O sea, a veces hay 2 librerías en una cuadra. Entonces es la ciudad con más librerías del mundo. Entonces, para mí es apasionante eso y seguramente influye en mi escritura, ¿no? O con mi deseo de estar siempre escribiendo, ¿no? Es fácil estar deseante en una ciudad que te brinda materiales. ¿Te gustaría explorar otros géneros? ¿El teatro, por ejemplo? Mira, un cuentito mío se convirtió en una Ah, obra de teatro, em, pero hice un poco de cine también de una peli que nunca salió, pero me doy cuenta que mi trabajo es como muy, no quisiera decir solitario, pero sí, yo tengo un nivel de rigor que yo soporto, ¿no? Entonces, qué me bueno. gusta, por ejemplo, ahora que voy a entrar a una no ficción, es otro cambio, ¿no? Ya hice infantil, hice radio, hice tele antes, o sea, como que he pasado por diversos espacios, y he tenido la suerte de ir probando, pero a mí me encanta estar sentada como un bichito escribiendo en mi lugar, ¿no? Yo digo acuevarme, me encanta, ¿no? Entonces, no sé, ¿Hay, quizás. hay, hay en este proceso de escritura cambios físicos? O sea, puedes estar escribiendo y Mm. puedes acabar sudando, puedes, eh, o más bien es un trabajo, como decía Machado, ¿no? Pero mi verso, hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. ¿Así es Qué o no? hermoso. Ojalá, no. Es una pregunta interesantísima, Ricardo, que nadie nunca hace, porque pensamos en el teatro, ¿no? Un actor, una actriz entra y todo el tiempo su cuerpo, ¿no? El texto hecho a la medida, ha sido hecho a la medida de su boca, encarna un texto, entonces va a salir absolutamente transformado y modificado.
Cuando uno escribe, uno aspira a que los personajes salgan así, pero uno sale así también. O sea, físicamente se padece. O sea, yo tengo escoliosis, soy operada del cuello y cadera. Claro. Entonces, estar sentada es, mi cuerpo lo detesta. Entonces, salgo agarrotada, con tendinitis, mal del cuello, se me hace Ciática. ciática, escoliosis, o sea, todo, el cuerpo padece. Se habla poco de lo que sufre el cuerpo al momento de escritura. Por eso esa cosa idealizada de que uno escribe de corrido 8 horas es idealización nomás, porque en realidad hay que escribir un poco y pararse, escribir un poco y lavar los platos, escribir un poco y trabajar en otra cosa, porque tantas horas de sentada corrida te mata el cuerpo, te pierdes masa muscular. No, Es además que terrible. no se vive, a ver, hablemos claro, tampoco es que todo el mundo viva holgado escribiendo, ¿no? O sea, salvo que No, uno sea, pues, Vargas Llosa, no, sí, no se vive, no se no, vive de simplemente escribir, ¿no? O sea, no, uno no, tiene a no, veces no, que hacer otras cosas, o se hacen ajustarse muchas otras mucho, cosas. ¿no? Sí. E igual tengo la suerte que no tuve que volver a una oficina, Qué ¿no? bueno, Ya yo trabajo en mi casa, ¿no? Escribiendo todo el día cosas para otros también, pero dictando talleres, ¿no? 3 veces por semana, escribiendo artículos, corrigiendo tesis, editando libros, pero al menos tienen que ver con mi oficio. claro. Pero igual todo eso es estar sentada mucho rato. Por eso camino. ¿No has pensado en escribir alguna vez una novela deportiva o con un personaje? Mm, No no, se trata de forzar, ¿ah? Simplemente no, no, pero tengo protagonistas que hacen deporte, sí, claro, ¿no? Tengo por eso. protagonistas que nadan mucho, que montan bicicleta, que corren, pero bueno, de hecho en esta última novela hay toda una parte dedicada al atletismo muy larga, ¿no? Y a las competencias en interprovinciales o interdistritales, pero no se me ha ocurrido todavía. Eh, Quizás porque ya no estoy tan familiarizada con el deporte como estaba antes, ¿no? Cuando podía todavía hacerlo salvaje e impunemente, ¿no? Como correr. Pero luego, claro, te descubren una escoliosis y te quitan la gracia para siempre. ¿Sabes qué? Hablabas de la natación y pensaba en una película que había sido una novela a su vez, Mm, con Burt Lancaster. Yo no la vi. sí, Y Renato Cisneros fue el que me hizo El recordar, El nadador, Nadador. de Claro, que John es que Cheever. sí, 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 esa película, bueno, a mí es un cuento en realidad, claro, es un cuento atravesado por 17 piscinas, ya, de un tipo que dice, quiero llegar a casa uniendo todas las piscinas de mi estado guau, y bautizar este nuevo río con el nombre de mi mujer, Lucinda. Y va uniendo cada piscina a nado y en cada piscina hay un descubrimiento sobre su propiedad, su vínculo con la muerte, con su propio otoño. Es un cuento precioso y Burt Lancaster siempre dijo que esa era su película favorita. Si no me equivoco, es del 68 y tiene una de las bandas sonoras más guau, preciosas de la historia. no la he A mí me encanta El Nadador, no la me he visto y soy encanta. feliz por no haberla visto, porque a veces ahí cuando uno habla con alguien de una película fantástica y ya la vieron, pero hay cosas que te quedan por descubrir y entonces, y cuando ves que ya son varias las personas que respetas y que admiras y que sabes que ahí hay algo que te puede dejar algo muy bonito dentro. Entonces tengo esa misión, la de ver pronto Sí, o el cuento, sí. Ay, el cuento es fantástico. voy a leer el cuento primero entonces. Sí, lee primero el cuento porque mira, a mí me encantó tanto ese cuento que yo que soy muy poco musical, acabé musicalizando cada piscina. O sea, Mm. le puse música a cada piscina. Estaba obsesionada por ese cuento. Y hay gráficas preciosas de otros obsesionados donde van poniendo lo que va pasando en cada piscina. A Así, mí, a mí no, ¿sabes qué me acaba de encantar? Salud. ¿Sabes qué me acaba de encantar? El nombre, Lucinda. Me encantó. sí, Qué nombre bonito, qué nombre con sí, personalidad, Lucinda. sí, ¿No? sí, sí. Chiver era muy bueno nombrando y titulando. ¿No? La última palabra se llamaba tu primer cuento, ¿no?
Sí. Bueno, y que la última palabra de esta charla es gracias, porque de verdad le hemos pasado fantásticamente bien, Katia, y queremos agradecerte el tiempo que nos has dado, tu calidez, tu bonomía y el aprendizaje que hemos tenido en estos 40 y tantos minutos de conversación. Te lo agradezco muchísimo. No, a ti, no me había dado cuenta que había pasado tanto rato, Nas- Ricardo. Ha sido un gusto grande, como si nos conociéramos de De antes. verdad que sí. La última, y no Miguel no me perdonaría si es que no te la pregunto. Sí. ¿Qué hace que el arte y el deporte, mejor dicho, qué cosa le aportan el arte y el deporte a una sociedad? Mira, en estos tiempos tan duros que estamos atravesando y de los que venimos, eh, fue un volcarse masivamente a la música, a la literatura y al deporte. Ahí está la prueba, que por qué recién en crisis nos acordamos de lo que nos alivia el alma. Entonces, el arte, el deporte, son prácticas espirituales. Entonces, si uno está haciendo deporte o leyendo o pintando, incluso sin ninguna aspiración competitiva, va a estar más amoroso, más dispuesto a escuchar, a trabajar con el otro, a acordarte que es tu hermano, ¿no? Entonces, hay una cosa de la rabia que se aquieta, un encono que se apaga, una agresividad que se contiene. Entonces, quizás su aporte sea a la alegría. Y Son necesitamos prácticas una espirituales, gente contenta. son prácticas espirituales que alimentan el alma, ¿no? Sin duda. Sí. Gracias, Katia. Muchas gracias por la A conversación de ti, hoy. Ricardo, un gustazo muy grande. Y a Miguel también por convocarnos. Gracias.